los flujos de conocimientos en el periodo preindustrial. En este video vamos a aplicar la configuración material cognitiva, es decir, la tipología de los conocimientos en base a sus soportes materiales, las traducciones y las relaciones con flujos de materia-energía, al análisis de una etapa histórica concreta, ¿no? Luego lo haremos también con el capitalismo industrial y con el capitalismo informacional de manera más desarrollada, más extensa, pero acá vamos a comenzar con el periodo preindustrial. En segundo lugar, en esta presentación buscamos estudiar el vínculo entre dos tipos de conocimientos específicos, que son los axiológicos, los intersubjetivos axiológicos, o sea, los valores, y los normativos, las regulaciones del periodo. Por supuesto que hay vínculos entre todas las formas de conocimientos que plantea la configuración material cognitiva, pero por razones de espacio nos vamos a enfocar en las relaciones que hay entre estas dos, en la afinidad que hay entre los valores y las normas, y particularmente respecto de las normas de lo que hoy llamamos propiedad intelectual. Por eso es que el tercer objetivo consiste en caracterizar a esas instituciones que vamos a ver en esa época, en esos periodos, se conocían como monopolios, privilegios o patentes, pero que hoy llamamos básicamente propiedad intelectual. Como introducción, es importante que ustedes tengan en mente este esquemita de la configuración material cognitiva, de la tipología de los conocimientos en base a sus soportes. No hace falta que recuerden todo el detalle, pero que lo conozcan aproximadamente porque vamos a estar haciendo referencia a esas categorías, a esos conceptos en lo que sigue. Entonces, entrando en los flujos de conocimientos en el periodo industrial, si esta fuera una clase presencial, la pregunta que les dejaría para pensar unos minutos es ¿qué ven en estas imágenes diversas del periodo preindustrial que nos permita pensar sobre cada uno de los distintos tipos de conocimientos y sobre los flujos de materias y energías, ¿no? ¿Qué características tienen la energía y la materia que hay en esas imágenes? ¿Qué podemos decir sobre los conocimientos subjetivos, sobre las técnicas? ¿Qué podemos decir sobre los conocimientos objetivos, sobre las tecnologías, sobre la información? ¿Y qué podemos inferir en cuanto a los intersubjetivos, a los organizacionales, los lenguajes, los modos de reconocimiento, las normas y los valores? Por supuesto que no es que en estas imágenes estén inscriptas todas estas cuestiones, sino que al mirarlas quizás podemos recordar ideas vinculadas a estas cuestiones que hemos conocido previamente, ¿no? Bueno, no es necesario dejar unos minutos de silencio, sino que ustedes pueden pausar el video y pensar un poco sobre esto, tratar de armarse una tipología de los conocimientos en algunos de los temas sobre los que tengan ideas en función de estas distintas imágenes. Y luego continuamos y vemos a ver si lo que ustedes anotan tiene alguna relación con lo que me interesaría plantearles. Lo primero es respecto de la materia y la energía. Con estimaciones muy limitadas por el paso del tiempo y la ausencia de indicadores medidos en el momento, tenemos, no obstante, algunos datos para mensurar la capacidad energética de la Europa del periodo preindustrial. Y de ahí surge que la atracción animal era muy importante, la fuerza humana ya era relativamente modesta, pero digamos, la energía biológica
era la principal, ¿no? La única forma digamos, que no dependía de la biología, o las únicas eran la madera, los molinos de viento, las velas, pero el grueso de la energía estaba asociada, o un porcentaje muy importante estaba asociada a seres vivos que se cansan cada tanto, ¿no? Como los animales o los humanos. Las materias son de índole natural, ¿no? Apenas alejadas de su contexto originario, y los músculos, es decir, la fuerza combinada de humanos, caballos y bueyes, son la mayor fuente energética del período. Entonces, a diferencia de las máquinas que van a aparecer con fuerza en el período industrial, estos seres biológicos generan energía a partir de materia orgánica renovable, ¿no? Aunque parezca extraño, visto desde hoy, la intensidad energética, es decir, el consumo de energía por unidad de producto, por unidad de riqueza, era muchísimo más alta que las de cualquier periodo ulterior. Es decir, el total de energía que se consumía comparado con los de los siglos posteriores era muy bajo, pero la intensidad energética, es decir, la cantidad de energía que había que consumir para generar una unidad de riqueza, era muy alta. Es decir, era muy ineficiente el consumo energético, ¿no? Bueno, con ese comentario muy breve sobre la materia y la energía, pasamos ahora a ver el otro aspecto que miramos en el materialismo cognitivo, que es la configuración material cognitiva, es decir, la diversidad de conocimientos en sus soportes materiales. Le voy a presentar muy someramente aquello que vamos a ver a continuación, y luego al final de esta presentación van a encontrar ustedes este mismo cuadro, ¿no? En cuanto a los conocimientos subjetivos, vamos a ver las limitaciones que tenía su circulación, su transmisión. En cuanto a los intersubjetivos, respecto al reconocimiento, vamos a hablar de la noción de comunidad como la forma principal en la que los sujetos se reconocían unos a otros. En cuanto a los lingüísticos, vamos a hablar de algunos términos especialmente significativos por su vínculo con los conocimientos axiológicos y normativos, ¿no? Este vínculo. También vamos a señalar la importancia de los lenguajes naturales en este periodo. En términos organizacionales, vamos a destacar sobre todo que las unidades productivas no se separan de los hogares. Algo de esto se veía en las imágenes, ¿no? En términos organizacionales, decía entonces, además de que las unidades productivas no se distinguen de los hogares, vamos a señalar que hay baja complejidad en la división del trabajo, con algunas excepciones. En términos axiológicos, este va a ser el foco principal, ¿no? Lo que tienen en negrita ahí, los axiológicos y los normativos y su vínculo. En términos axiológicos vamos a presentar tres ideas: la unicidad del conocimiento, la ausencia de la originalidad, y de la idea del individuo creador. Y en términos de conocimientos normativos vamos a ver cómo las legislaciones gremiales y los monopolios, privilegios y patentes, las corporaciones universitarias y la iglesia y otras instituciones religiosas regulaban los flujos de conocimientos. En términos de las tecnologías, vamos a destacar el predominio de las herramientas simples. El concepto de herramientas simples, herramientas complejas y máquinas está vinculado a lo que vimos en la clase en la que presentamos la tipología del conocimiento, ¿sí? Cualquier duda, revisar esa clase. Y en cuanto a los codificados, vamos a enfatizar que la codificación estaba fuertemente asociada a las modalidades contables de los procesos productivos, es decir, no habían penetrado al interior de la producción, sino a la medida del excedente o de los beneficios, pero siempre por fuera del momento en que se producen los bienes y los servicios. Bueno,
con estas ideas podemos meternos en cada uno de los tipos de conocimientos. En cuanto a los conocimientos de soporte subjetivo, es decir, a los que están portados por las mentes individuales, lo primero que hay que señalar, y que es una idea muy conocida, muy poco controversial, es que se trata en este periodo de conocimientos tradicionales, que son estables en el tiempo. La reproducción de esos conocimientos es ante todo cara a cara, individualizada, en contextos de gran cercanía, de gran familiaridad, las relaciones de sangre, de familia, o bien gremiales, o en la comunidad, ¿no? Pero el conocimiento se reproduce entre conocidos. Los portadores de conocimientos subjetivos tienen escasa movilidad espacial. Recuerden que en el grueso de este periodo, en el grueso de las geografías, las personas no podían material ni legalmente alejarse mucho de donde vivían. Entonces, eso hacía que los conocimientos que portaban no pudieran tampoco circular lejos de esas zonas de vida. Y la otra cuestión es la relativa a la baja relación con los conocimientos codificados, ¿no? No había grandes medios de difusión codificada de los conocimientos subjetivos, ¿no? No había manuales que circulaban masivamente por los que los conocimientos subjetivos pudieran transmitirse de modo amplio, de modo que mediante esta traducción se independizaran de la limitación espacial de sus portadores humanos, ¿no? Y a la vez, la ausencia de instituciones específicas como escuelas o academias o cosas por el estilo, también limitaba la masividad de la difusión de estas técnicas, de estas destrezas, competencias, habilidades subjetivas. Claro que todo esto es indisociable de las estrategias de apropiación y regulación de esos saberes, ¿no? Ya vamos a ver que esto no era solo un producto de la época, de las limitaciones tecnológicas o legales, sino que también está asociado a mecanismos de apropiabilidad de esos conocimientos. Por ejemplo, los gremios, pronto vamos a discutir, se encargaban de custodiar que esos saberes subjetivos, que esas habilidades, no circularan más allá de la zona que el gremio controlaba. En cuanto nos salteamos ahora los intersubjetivos que vamos a dejar para el final y vamos a los de soporte objetivo, específicamente o primero a las tecnologías, y predominan acá las herramientas simples, como decíamos, los martillos, palas, agujas, tijeras, ¿no? En el trabajo agrícola y artesanal. Hay herramientas complejas, algunas, como las ruecas, tornos, lanzaderas, y en algún momento va a aparecer la imprenta, en el siglo XV, en esta categoría. Fíjense que aquí estamos combinando las tecnologías de la materia y la energía con un caso como la imprenta, que refiere a una tecnología de la información, ¿no? Nuevamente hago referencia a la tipología de las tecnologías que habíamos visto en alguna clase de presentación sobre el materialismo cognitivo. Las máquinas tienen una importancia muy acotada. Por máquinas nos referíamos a aquellas tecnologías que cuentan con una energía no biológica para moverse. Entonces aquí los molinos de agua y viento son las únicas relevantes en este periodo. Acá tienen un ejemplo de la industria textil urbana hacia el final del medievo ya, donde pueden ver en la primera columna que incluso en esta modalidad de producción que estaba bastante desarrollada, predominaba o bien el trabajo manual o bien las herramientas simples o complejas, ¿no? También esto nos permitiría hablar un poco de la división del trabajo, pero no nos vamos a meter en ese punto. En alguno de los textos que tienen para leer en relación a esta clase pueden indagar sobre esta cuestión. El otro componente de los conocimientos objetivos son los codificados como información, y como les decía antes, se trata de conocimientos que estuvieron separados, divorciados de la producción de bienes, y eso por distintos motivos. En primer lugar, la escasa difusión de la técnica de la lectoescritura.
poca gente leía y escribía, consecuentemente pocos conocimientos se podían traducir desde la subjetividad hasta estas formas codificadas, hacia información, hacia textos, y a la vez, aunque se produjera esa primera traducción desde las mentes hacia los textos, luego era difícil la segunda traducción, es decir, que hubiera gente que pudiera leer esos textos, interpretarlos y transformarlos en saberes subjetivos útiles para producir. En segundo lugar, tenemos los altos costos de los libros en el periodo anterior a la difusión de la imprenta. Y en tercer lugar, quizás más interesante o menos obvio, es la importancia de las creencias intersubjetivas respecto del rol de los libros. Aun cuando se escribieron algunos tratados, no estaba instalada ni era legítima la idea de que los libros servían para aprender cuestiones prácticas. La excepción a esto son algunas artes y las corporaciones universitarias. Recuerden que la universidad surge como una corporación a partir del siglo XII y XIII en Europa. Entonces, en esos dos ámbitos sí existía la idea de que los textos pudieran servir para aprender cuestiones prácticas, pero en líneas generales eso estaba mal visto por las creencias, por la axiología del periodo, por la filosofía cristiana o antigua que dominaba en esas épocas. Es también muy importante destacar que el primer vínculo entre los conocimientos codificados, es decir, entre los textos escritos y los procesos productivos, surgió de la contabilidad, ¿no? De hecho, el origen de la escritura está indisolublemente ligado a la contabilidad y por ende a la exterioridad de los procesos productivos. Porque la contabilidad tenía como objeto en este periodo, en este extenso periodo, evaluar los excedentes, calcular luego con el comienzo del capitalismo mercantil en los siglos XV y XVI, cuánto entraba y cuánto salía, cuáles eran los rendimientos racionalmente calculados, pero no funcionaba con la circulación de información al interior del proceso productivo, ¿no? Con órdenes escritas o con registros de cómo producir, de qué modo se había hecho tal o cual bien o servicio. Bueno, finalmente, la imprenta de tipos móviles, la imprenta de Gutenberg, tuvo un impacto muy, muy importante al final del periodo, un impacto que primero fue en los conocimientos intersubjetivos, ¿no? Mediante la difusión de determinadas creencias religiosas, y tuvo uno indirecto y tardío en los procesos productivos de tecnologías, o sea, manuales respecto de cómo construir máquinas. Tardó mucho más en llegar a ese punto. Es decir, enfaticemos la idea de que en este periodo los libros eran para difundir ideologías, sobre todo, para difundir creencias intersubjetivas, más que para difundir métodos prácticos, tutoriales, le llamaríamos hoy, respecto de cómo encarar tareas productivas prácticas. Pasando a los conocimientos de soporte intersubjetivo ahora, el primero a mencionar es el reconocimiento, esta forma por la cual los sujetos nos reconocemos a nosotros mismos mediante vernos, mediante reflejarnos, mediante nuestra vinculación con otros sujetos, ¿no? Y la categoría más general para captar el reconocimiento en este periodo es la de comunidad, una categoría muy clásica de la sociología, de la antropología. La noción de comunidad emerge para designar esos vínculos inmediatos, esos vínculos asociados a las personas que se conoce cara a cara, que están asignadas por lo que Durkheim llama solidaridad mecánica, ¿no? Todos hacemos más o menos lo mismo, somos parte de un colectivo que tiene una baja diferenciación funcional.
El colectivo, es decir, la comunidad tiene mucha presencia en el sujeto individual, es un vínculo donde las tradiciones pesan mucho y donde los afectos son muy importantes. Y ese tipo de vínculo, entonces, que se resume en el concepto de comunidad, es el que designa el reconocimiento de esa etapa. ¿Cómo se reconoce un sujeto? Se reconoce como parte de esa comunidad, de esa aldea, de ese pueblo, etc. En términos del conocimiento intersubjetivo lingüístico, lo que hay que destacar es la importancia de los lenguajes naturales. ¿Cuáles son los lenguajes naturales? Bueno, son esos que emergen lentamente mediante el tejido intersubjetivo sin ser planificados ni orientados para un fin específico. Son los lenguajes como el español que nosotros hablamos, como el inglés, el japonés, el chino, el quechua, etc. Pero se oponen a los lenguajes formales, como el lenguaje de la notación musical escrita o el de la matemática, que vamos a ver que son característicos del capitalismo industrial del periodo posterior. La otra cuestión sobre los conocimientos intersubjetivos lingüísticos es que hay algunos términos que nos resultan útiles para captar aspectos de la axiología del periodo o incluso de las normas, términos sobre los que vamos a volver en un ratito, como tecné o invención, y también monopolios, privilegios, patentes. Entonces, para mirar qué ocurre con los conocimientos intersubjetivos lingüísticos, primero una idea general y luego menciones algunas palabras sobre las que vamos a volver porque nos permiten dialogar con otros tipos de conocimientos. En cuanto a los conocimientos organizacionales, es decir, a la división del trabajo al interior de esta época, el dato más notable es la ausencia de separación o la limitada separación de la unidad productiva respecto del hogar. La familia es la célula organizativa básica. Veíamos en algunas imágenes de las que estaban atrás, búsquenlo. Creo que va a ser más fácil para ustedes rebobinar el video que para mí rebobinar todas estas diapositivas. Pero en varias de las imágenes seguramente reconozcan esa combinación. Por ejemplo, hay una de un carpintero en la que se ve claramente que el ámbito hogareño es también el productivo y la familia es la que trabaja grupalmente. Claro, esto tiene excepciones, ¿no? Estamos hablando de un periodo muy largo y de geografías diversas. En algunas manufacturas urbanas del medievo, como la textil, en la cual les mencionaba antes la división del trabajo cuando veíamos las tecnologías, hay un desarrollo organizacional importante, ¿no? Hay una división del trabajo entre distintas tareas, pero en líneas generales no es esa la norma, no es esa la situación más usual. Llegamos ahora a los conocimientos de soporte intersubjetivo axiológicos, que son los en los que nos vamos a focalizar más, con los fines pedagógicos de esta presentación. No tendría por qué ser así, podríamos desarrollar más cada uno de estos tipos de conocimientos, pero nos vamos a concentrar en los axiológicos y especialmente los axiológicos en los valores sobre el conocimiento, porque esos nos van a ayudar a entender el diálogo que hay o la dialéctica que hay con los conocimientos normativos, es decir, con las regulaciones sobre el conocimiento. Y de manera simplificada, lo que quiero es presentarles tres valores que había respecto del conocimiento. Por un lado, la idea de unidad o unicidad de los conocimientos. No había distinción entre lo instrumental y lo consumatorio. Esta es una distinción muy clásica de la sociología que va a describir al industrialismo, pero en esta época, en este periodo preindustrial, no había una distinción dicotómica entre lo teórico y lo práctico, entre la cultura y la economía, ¿no? Entre lo instrumental y lo no instrumental, para usar las categorías de la sociología. En segundo lugar, la ausencia de búsqueda de originalidad. Los conocimientos novedosos no eran los que se valoraban, sino por el contrario, los consagrados por la tradición.
Esto puede resultar muy contraintuitivo a quienes no hayan estudiado estas cuestiones, pero es importante tenerlo presente porque la idea de que conocimiento se asocia a novedad y que la novedad es algo bueno, es algo que en el grueso de la historia de la humanidad no estuvo presente, ¿no? Y en tercer lugar, la ausencia de noción de individuo creador desde la nada. La propuesta, incluso la naturalización de que los individuos creamos conocimientos que antes no existían, es algo propio del periodo industrial, pero que de ningún modo estuvo siempre presente. Por supuesto que está asociada esta idea a las dos anteriores. Y me parece que es útil tener presentes estos valores, que ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos, pero de manera general me parece que es útil tenerlos presentes para entender que las creencias que nos rigen en la actualidad no son las únicas posibles, ¿no? Que las creencias sobre el conocimiento y los valores, la axiología sobre el conocimiento, se va construyendo históricamente de maneras diversas. Respecto a la primera cuestión, la unidad inmediata del conocimiento. Los saberes se hallaban reunidos, al menos en dos sentidos. Por un lado, reunidos en ciertas personas determinadas, a veces se conocía como genios o como fuera que se las llamara, se los llamara. El punto es que gente como Leonardo da Vinci era tan diestra, estaba tan abocada a la creación de obras artísticas como a las invenciones tecnológicas, ¿no? No había una distinción entre el artista y el tecnólogo, cosa que hoy nos resultaría bastante impensable, y ya en el industrialismo era bastante impensable, en el periodo previo. Lo mismo Pitágoras, ¿no? Muchísimo antes, que hizo un aporte descomunal a las matemáticas, y otro quizás no tan conocido, pero no menor, o sea, no es menos importante el aporte que hizo Pitágoras a la música que el que hizo a las matemáticas, ¿no? Entonces tenemos esta figura de que los saberes muy diversos estaban reunidos en las mismas personas, por un lado, pero también la idea de unicidad o unidad del saber se expresaba en que todos los conocimientos estaban asociados a un tronco único, el de la filosofía clásica primero y el de la filosofía cristiana después, pero la idea de que los saberes debían estar articulados, debían en algún momento responder, digamos, a una totalidad común. Otra cosa que es impensable, especialmente en nuestra época, o no, que nos cuesta concebir, pero que era la lógica o la única forma de pensarlo en este periodo preindustrial. En segundo, perdón, me iba a apurar, iba a ir al segundo, pero no, tenemos alguna cosa más para decir. Insistir en esta idea de que no se cinde la teoría y la práctica, el arte y la tecnología, lo no instrumental y lo instrumental. Fíjense que esto se expresa en el término, yendo a o recuperando, ¿no? Este término que nos trae los conocimientos lingüísticos, el término tecné, dice un autor, Berenguer, durante la antigüedad no había ninguna separación entre artistas y científicos, los griegos no hacían distinciones, todo era tecné. La palabra tecné resumía arte, habilidad, técnica, destreza. Ahora sí, la segunda idea es la de la ausencia del individuo creador. No había lugar para esta noción de que los sujetos humanos creábamos desde la nada, porque Dios era el único creador desde la nada, ¿no? El Dios que fuera o los dioses que fuere, pero no estaba la noción de que los sujetos humanos podíamos crear desde la nada. El término invención y otros términos afines como inventar, inventor, etc., nos ayudan a comprender esto. En la etimología latina, invención, que viene de invenire, quiere decir hacer venir o encontrar, pero no originar, no crear desde la nada. Y en griego, el término equivalente se traduce como hallar, como encontrar, o sea, más parecido a descubrir, pero no a crear, originar, ¿no? Entonces, ese significado se mantiene hasta el siglo XVI, por lo menos. La idea de que invenire es traer algo, pero no lo que hoy llamamos invención, que es crear desde la nada. En tercer lugar, la idea de no celebración de la originalidad.
si el sujeto transmitía, es decir, no creadas de la nada, la originalidad de la obra no era un fin querido, valorado ni reconocido, ¿no? La búsqueda de amparo en la tradición obturaba, bloqueaba, dificultaba el desarrollo de la noción de la obra en tanto que creación única, novedosa e irrepetible. Por el contrario, lo que se buscaba era que las creaciones fueran repetidas, no fueran únicas, fueran repetibles. Fíjense que es notable en este sentido que especialmente en la tradición religiosa cristiana, lo que más se valoraba no era la escritura de textos nuevos, sino la copia de los clásicos. Si resultaba que ustedes sabían escribir, recuerden que había poquísima gente que sabía leer y escribir, si ustedes sabían leer y escribir, lo que se esperaba que hicieran era que copiaran los valiosísimos saberes que estaban ya escritos en los libros. Cópiense la Biblia, cópiense Aristóteles, hagan copias para que otra gente acceda a esos saberes que ya están recontra certificados y que son valiosísimos. Si ustedes saben escribir, sería un acto de soberbia imperdonable y de ineficiencia que se pusieran a escribir sus reflexiones, sus ideas, ¿no? Están las de Aristóteles, están las de Dios, que tienen pocas copias dando vueltas por ahí, entonces, muchachos, muchachas, pónganse a... Bueno, muchachos, más en esta época no había lugar para que las mujeres escribieran, pónganse a copiar estos clásicos, ¿no? Entonces, como dice ahí esa cita de Goldschmidt, se valoraba el trabajo del escriba y del copista por encima del de los autores. Esto que nos resulta extraño hoy era la lógica, la forma natural de ver las cosas en el periodo preindustrial. Bueno, ahora que tenemos esas tres ideas, veamos cómo se relacionan con los conocimientos de soporte intersubjetivos normativos. Para eso, primero situémonos de manera general respecto de qué clase de regulaciones hubo en este periodo. Este cuadro me parece bastante importante. Quizás es una de las cuestiones que me parece más importante para que ustedes retengan de este periodo. Es decir, cómo se regulaban tanto las materias y energías como los conocimientos en el periodo preindustrial. Respecto de las materias y energías, es crucial distinguir, me va a quedar rara la oración, distinguir la no distinción entre humanos y inhumanos. Me parece crucial que veamos que no había distinción regulatoria entre lo humano y lo no humano. Las instituciones que regulaban el acceso a la materia y la energía eran el esclavismo o el señorío feudal, en donde algunas personas eran dueñas de campos, eran dueñas de animales y eran dueñas de humanos, ¿no? Entonces, las materias y las energías de todos los seres estaban sujetas a la regulación del esclavismo, del feudalismo, etc. Y digo, de otras relaciones parecidas, pero fíjense que los humanos no eran tan distintos, no se había hecho esta separación entre los humanos y los no humanos tan clara como la que va a ocurrir en el industrialismo. Bueno, pero ahora pasemos a la cuestión que nos va a concentrar más, que es la de la regulación de los conocimientos. ¿Cómo se regulaban, los conocimientos en este periodo? Como les decía antes, no se distingue entre instrumentales y consumatorios, y las instituciones que regulan el acceso son, por un lado, las instituciones religiosas en general, la iglesia en particular. ¿Qué regulaba la iglesia y las instituciones religiosas? Bueno, por un lado, los valores, lo que está bien y lo que está mal, y en menor medida los codificados, los libros, ¿no? Todos habremos visto imágenes de la iglesia quemando libros, permitiendo estimulando, digamos, que se reproduzcan algunos textos, como decía antes, y prohibiendo otros. En segundo lugar, teníamos a los gremios y corporaciones de oficios que regulaban los conocimientos subjetivos, las técnicas y también el reconocimiento, ¿no? A quién se le permite ser parte del gremio y por ende se le da una identidad de carpintero y esa persona se puede reconocer como tal porque el gremio lo permitió. También de los conocimientos codificados,
en el caso de un gremio peculiar que es el de los imprenteros. La corporación universitaria a partir del siglo XII, recuerden que la universidad emerge como corporación, como gremio, y va a regular conocimientos objetivos codificados y también intersubjetivos axiológicos. Y finalmente llegamos a aquello que vamos a ver más detenidamente, que son el conjunto de instituciones que van a decantar luego en lo que hoy conocemos como propiedad intelectual. Los monopolios, los privilegios, ahí aparece con la palabra en italiano, y las patentes, que regulan las técnicas y las tecnologías. Y esto se va a expresar en concesiones discrecionales de parte de los estados y luego en dos obras jurídicas, en el Estatuto de Venecia de 1474 y el Estatuto de Monopolios de 1623 en el Reino Unido, en Inglaterra. Y vamos a concentrarnos sobre todo en el Estatuto de Venecia de 1474, que es la primera legislación moderna de patentes. Pero primero hay que tener en cuenta que los primeros derechos de propiedad intelectual aparecieron como monopolios, privilegios o patentes en el sentido antiguo del término. ¿Sí? Patentes por ahora, esta palabrita ahí no es lo mismo que patentes como lo usamos hoy. ¿Cómo funcionaba esto? Y bueno, las coronas, los reyes, reinas, le daban a una persona o a un gremio el monopolio para poder dedicarse a una actividad. El monopolio o el privilegio o la patente, que la palabra viene de carta patente, de que se escribía una hojita en la que decía que ese gremio o esa persona tenía el derecho exclusivo para dedicarse a esa actividad en esa ciudad, y esa carta se ponía en la puerta o en algún lugar visible. Era patente que esa persona tenía, o que ese gremio tenía la autorización y el monopolio para ejercer esa actividad. Entonces, esa fue la forma en la que emergieron estos derechos de propiedad intelectual. Pero los monopolios para patentes, como dice el texto de May y Sell, eran opuestos a las innovaciones, ¿no? Se daban monopolios a cualquiera que consiguiera la aceptación de la corona, del rey, de la reina, y no tenía que ver ni que su actividad fuera novedosa, ni tampoco que fuera sola cognitiva, ¿no? Que fuera intensiva en conocimientos. Podía ser un monopolio para la importación de naranjas o de cualquier otro bien. Entonces, los monopolios, los privilegios y las patentes en el sentido antiguo eran concesiones reales. Esto cambia o empieza a cambiar en 1474, cuando el Senado de Venecia introduce la primera legislación moderna de propiedad intelectual. Otro comentario importante que me gustaría que ustedes retengan, creo que no está escrito acá, pero se los agrego y me parece que es muy relevante, es que las legislaciones de propiedad intelectual están asociadas a etapas del capitalismo. Entonces, cuando comienza el capitalismo mercantil, aproximadamente en el siglo XV, justamente ahí nos encontramos con un cambio regulatorio muy fuerte en términos de propiedad intelectual. Voy a tratar de mostrarles en clases posteriores y de manera más desarrollada que cuando comienza el capitalismo industrial, también hay cambios regulatorios muy importantes, y que cuando comienza el capitalismo informacional hay cambios regulatorios respecto a la propiedad intelectual que son muy importantes y que están asociados. Porque claro, no solo se trata de una coincidencia temporal, sino de que ocurren en el mismo lugar. El capitalismo mercantil tiene un impulso fuerte en Venecia, en la zona de lo que hoy conocemos como Italia, y es ahí donde se produce el cambio en la legislación, ¿no? Y en el capitalismo industrial vamos a ver que es en Inglaterra donde se producen algunos cambios interesantes para poder comprender por qué allí ocurrió la revolución industrial. Y respecto al capitalismo informacional vamos a ver que todos
los impulsos a las tecnologías digitales y a las biotecnologías y cuestiones que caracterizan esta etapa ocurrieron primero en los Estados Unidos, y fue en los Estados Unidos donde los cambios en la propiedad intelectual fueron muy dramáticos y ocurrieron en el mismo tiempo y en el mismo lugar que las transformaciones de las fuerzas productivas que estoy describiendo torpemente ahora. Pero bueno, entonces la idea que me gustaría que se queden es que este cambio regulatorio señala o puede sernos útil para comprender el inicio de una etapa nueva en la historia, que es la del capitalismo mercantil. Y que usualmente no se produce esta vinculación, no se señala, no se enfatiza esta vinculación entre regulaciones de propiedad intelectual y cambios de etapa en el capitalismo. Por supuesto, esto lo vamos a desarrollar más a lo largo del curso y va a ser una de las conclusiones al final de todo el curso que espero compartamos. Pero por ahora basta con hacer esta mención. Volviendo al Acta de Venecia, 1474, las patentes comienzan a diferenciarse de otros privilegios. Mientras estos últimos, es decir, los privilegios, representaban monopolios para cualquier actividad, las patentes aluden específicamente a la protección de conocimientos. O sea, acá comienza a emerger la idea de que los conocimientos son más importantes para estimular la producción que otras formas de monopolios, que el monopolio para la importación de naranjas. Entonces acá aparece la idea de tengamos una regulación específica para estimular que se traigan conocimientos al Reino de Venecia. Separemos los conocimientos, que empieza a concebirse esta idea tan simple, pero que todavía nos cuesta entender, de que los conocimientos son aquello que crea riqueza. Además, el decreto establecía un plazo limitado en el tiempo, que eran 10 años, o sea, se concedía el monopolio, por ejemplo, para la técnica de hacer relojes o para la técnica de producir alguna clase de catalejo, ¿no? De telescopio, como va a ser el caso de Galileo. Se confiere un plazo limitado por 10 años para ejercer los derechos monopólicos y después los puede producir otra gente. Más aún, se pide que se explique cómo funciona ese artefacto que se va a proteger para que luego pueda ser desarrollado por otros actores una vez vencido el plazo del monopolio, el plazo de la exclusividad. Y también se buscaba que con esa definición de explicar los requisitos necesarios para acceder al beneficio, se frene la discrecionalidad, ¿no? Se frene la libertad absoluta de los monarcas para darle el beneficio, darle el privilegio a quien se les diera la gana. Ahora había que cumplir algunos requisitos. Y en tercer lugar, el estatuto apuntaba a que luego pudieran difundirse estos saberes, como decía antes, entre los artesanos de la zona, ¿no? Una persona o un gremio tenían durante 10 años esta posibilidad de ejercer de manera monopólica, exclusiva esos saberes, pero luego de un tiempo, luego de esos 10 años, mediante la explicación de cómo funcionaban, por escrito, había otros y otras que podían utilizar esos saberes, podían difundirse esos conocimientos en la zona. Este era el espíritu de este acta, de este estatuto. Bueno, ahora estos 3 puntos de los conocimientos axiológicos que habíamos visto antes influyen fuertemente sobre las regulaciones sobre el conocimiento. Entonces, ahora lo que querría mostrarles es cómo estas 3 ideas sobre el conocimiento que habíamos visto, perdón, sobre la axiología del conocimiento, influyen en la regulación que se expresa en el Acta de Venecia y en otras legislaciones más o menos similares. Primera, unicidad del conocimiento.
Aún luego del acta de 1474, el Estatuto de Monopolios inglés de 1623, que es parecido, todavía no se habían separado los tipos de conocimiento que luego en el periodo industrial van a aparecer muy escindidos. Por ejemplo, no se separaba entre aquellos que tenían que ver con las invenciones tecnológicas y las que afectaban a lo que hoy llamamos derecho de autor. Los privilegios, ¿no? O los monopolios, o incluso las primeras patentes, no distinguían entre lo que hoy conocemos como copyright o derechos de autor, por un lado, y por otro, lo que hoy llamamos patente en el sentido moderno, ¿no? Era el mismo derecho para diversas formas de conocimiento, no importaba si iba al mundo de lo que hoy llamamos economía o al mundo de lo que hoy llamamos cultura. En segundo lugar, respecto a esta idea de indiferencia ante el carácter original o no del conocimiento regulado, tenemos que lo que protegían los privilegios y las antiguas patentes no era la originalidad ni la creación. Esto es muy importante, quizás nos resulta raro porque los regímenes de propiedad intelectual desde el industrialismo para acá protegen justamente eso, ¿no? Lo original, lo creativo. Pero acá lo que se buscaba era que los artesanos que poseían una técnica o una tecnología desconocida en la jurisdicción, desconocida en Venecia, por ejemplo, ¿no? La trajeran y la utilizaran en esta zona. Claro, pero así podía prosperar esa zona, podía florecer la actividad económica y cultural en esa zona. No importaba que la inventaran, el punto era que la trajeran y la hicieran funcionar. Si iban y la copiaban en otro lado, mejor, o daba lo mismo. Algo de esto cuenta el bellísimo texto de Paul David que tienen ahí en la bibliografía y que aparece citado aquí. Eso se leía incluso en el texto del Estatuto de 1474 y fíjense cómo está ahí en itálica. Lo que interesa es que no estuviera hecho previamente en esa jurisdicción, o sea, que no hubiera otra persona que ya hubiera traído esos saberes. Pero en ningún lado pedía que se crearan desde la nada, que fueran originales, ni nada por el estilo. En el estatuto inglés, bastante posterior, todavía sigue la misma idea, ¿no? La cosa es que trajeran ideas técnicas al reino, aun si esas ideas no eran sus ideas. Esas personas iban a ser consideradas inventores. Inventores, recuerden, en este sentido de hacer venir, de traer, no de crear desde la nada. Y en tercer lugar, la ausencia de la idea de individuo creador, que vamos a tener que dar una pequeña vueltita. Hay que mencionar primero que las corporaciones de oficio, es decir, los gremios que eran muy anteriores a la forma de privilegios, regulaban el conocimiento, aunque se los considera muchas veces, sobre todo en el presente, organizadores del mercado de trabajo, acá interesa pensarlos como instituciones reguladoras de los flujos de conocimiento. Eran los que decían si una persona podía o no ejercer una actividad, porque ellos tenían, por lo general, la patente, el monopolio, el privilegio. Y los gremios custodiaban todas las formas de saber que luego tomarían la forma de derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, regulaban las tecnologías, los conocimientos objetivados, ahí tienen algunas referencias, pero también protegían las técnicas, ¿no? Los conocimientos subjetivos mediante los secretos del oficio. Fíjense qué interesante esta referencia de 1297, en la cual se decía que si un médico, o no se llama de ese modo, ¿no? un físico, digamos, creaba una medicina, él mismo la creaba, esa medicina o esa idea, esos conocimientos, esos saberes, pertenecían al gremio, a la corporación, y no a él mismo. Aún si inventaba algo en el sentido moderno, si creaba algo, y mucho más si era algo que había aprendido desde el gremio, ese saber pertenecía al gremio. La titularidad era colectiva. Entonces, no había titularidad del individuo, sino titularidad del gremio, en este caso, de la corporación. Y en el caso de los textos, pasa algo también que es importante conocer para entender luego toda la historia de los derechos de autor y las legislaciones posteriores,
Y es que, contrariamente a la noción que tenemos hoy, o que viene del industrialismo, de que los autores son los individuos, que los dueños de los derechos sobre una obra son los individuos, originalmente, y luego veremos que la ley se hizo para la conveniencia de estas corporaciones, eran efectivamente las corporaciones las titulares de los derechos sobre lo escrito, ¿no? Los privilegios y los monopolios, incluso después de 1474, no les eran dadas a los autores de un texto, sino a los imprenteros, a las editoriales. Eso es importante, es fácil de entender también, porque si los saberes importantes eran aquellos que venían de antaño, no los que se creaban desde la nada, bueno, no había mucho mérito en aquel que creaba algo, ¿no? Entonces, lo que era importante era reproducir esos saberes y por ende se les daba los derechos a los imprenteros, que eran un gremio, ¿no? Entonces, también en lo que hoy conocemos como derecho de autor, no estaba durante este periodo la figura del individuo creador. En 1549 se organizó un gremio con los imprenteros y los vendedores de libros, por ejemplo, y en el caso de Inglaterra se estableció la muy poderosa Stationers' Company, que luego va a tener mucha incidencia en el origen de la legislación de copyright, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, es posterior, pero es importante notar aquí que la titularidad, que los derechos monopólicos estaban no en el individuo, sino en la corporación, aún en el caso de los derechos de autor, en la titularidad de los imprenteros. En síntesis, el sistema de privilegios, patentes y gremios se relacionaba con los tres aspectos relativos a los conocimientos intersubjetivos axiológicos del siguiente modo. La unicidad del conocimiento se expresaba en la no distinción institucional ni terminológica entre distintas formas del saber. La ausencia de valoración de la originalidad se manifestaba en el diseño institucional orientado a la captación de los conocimientos foráneos, o sea, a traer saberes del extranjero, y el rechazo a la figura del individuo creador tomaba forma en la concesión de los privilegios monopólicos a los gremios u otros grupos, pero no a los individuos. Tenemos entonces, ahora en resumen, la configuración material cognitiva del periodo industrial. Una salvedad que me olvidé de hacer antes es que no analizamos los conocimientos de soporte biológico aquí porque no tenemos datos suficientes para hacer reflexiones en este sentido. Pero tenemos una primera ejemplificación de cómo utilizar los conceptos de los tipos de conocimientos para dar cuenta de un periodo. Aquí yo me concentré en lo que tenemos en negrita, en los conocimientos axiológicos y normativos, pero podríamos desarrollar cada uno de ellos, podríamos desarrollar mucho más las relaciones, aunque hemos destacado algunas, podríamos vincular a cada flujo de conocimientos con todos los otros, ¿no? Es un trabajo más extenso. Me basta aquí con que retengan la idea de totalidad, de que hay traducciones entre los distintos flujos de conocimientos y un ejemplo de cómo analizar materialmente una época. Por supuesto, se trata de una época muy extensa que hemos resumido torpemente, brevemente y que se podría hacer de modo más pormenorizado. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima presentación respecto del capitalismo industrial y luego en unas cuantas presentaciones respecto al capitalismo informacional. Eso es todo entonces respecto a esta presentación. Muchas gracias.